Muy buenas a todos, bienvenidos a Bolsa Free, bienvenidos a una nueva entrevista y en esta ocasión contamos con Omar López. La verdad es que, bueno, pues he coincidido con él en diversos space, en Twitter sobre todo, y bueno, pues me llamó mucho la atención su forma tan tranquila de explicar, su forma sobre todo en la que se centraba cuando lo escuchaba pues en ETFs, tenía muchísimo control de ese tema. Y pues bueno, creía que era, o creo que es muy interesante, muy oportuno la situación actual del mercado, pues traer a Omar aquí al canal para hacer una nueva entrevista. Y sinceramente me parece que vamos a poder todos, obviamente yo el primero, pues aprender mucho y sacarle muchísimo partido a dicha entrevista. Omar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y obviamente bienvenido. Y nada, todo tuyo para que te presentes. Muchas gracias, Enric. No, gracias a ti, un placer estar aquí. Hemos logrado cuadrar la diferencia de horario también perfecto, así que te agradezco también a ti. Sé que para ti es más tarde, mucho más tarde que para mí. Bueno. Y pues bueno, sí, muchas gracias. Te decía hace un momento que soy un inversionista particular. Me encanta mucho la bolsa. Aprendo solo ahora, hay demasiada información. Estábamos hablando hace un momento y hace varios días también de los ETFs que me interesaron desde hace un par de años. Pues yo empecé con mi portafolio hace 6 años. Ya, bueno, ya estaba aquí en Estados Unidos, voy a estar aquí casi una década y tenía suficientes ahorros, pero todo era cash, ¿no? Ya tenía mi fondo de emergencia. Tú sabes que siempre es recomendable tener un fondo de emergencia en cash por cualquier cosa. Sí. Tenía ya un poco más, entonces decía, pues hay que diversificar, ¿no? No hay que quedarse solo con cash y peor aún solo en el banco. Y aquí es horrible. Aquí los intereses que te paga el banco son de 0.01%, 0.02%. O sea, la plata se quema más rápido por la inflación. Claro. Así que un día dije, bueno, estoy aquí en la tierra de Wall Street, ¿no? Y me puse a investigar. De bolsa sabía muy poco, lo muy básico. De finanzas sí, por mi profesión, estudios previos, un masterado, entiendo bastante de la parte financiera, pero más enfocado al gerenciamiento de empresas, que tienes que entender estados financieros desde ese punto un poquito más estrecho. Sí. Así que lo que hice en ese momento dije, bueno, necesito invertir, necesito abrir un portafolio ya. Y obviamente lo mejor que puede saber alguien, y esto siempre le recomiendo a la gente que está comenzando, es lo más importante es saber lo que no se sabe. Sí, o sea, si no, y lo que no conoces es inmenso. Entonces, ¿qué hice ahí? Dije, voy a empezar un portafolio basado en valores de marca. Y créelo o no, aunque ahora tengo casi la cuarta parte de mi portafolio en ETFs, en ese momento ni siquiera sabía lo que era un ETF. ¿Qué hice? Compré lo que tal vez mucha gente compró y de hecho ese año Warren Buffett también recién compraba Apple, 2016. Yo compré Apple, compré Microsoft, compré Nike o Nike, le dicen, me parece que en español dicen Nike. Sí, aquí Nike. Verizon, que es una compañía telefónica aquí en Norteamérica muy grande, y Twitter, ¿sí? Porque soy tuitero, en ese tiempo estaba en boga, y me guié por algo bien sencillo, el valor de la marca, ¿no? O sea, ¿quién no conocía a Microsoft, quién no conocía a Apple, etcétera, etcétera? Y fueron buenas inversiones, de hecho. Mi portafolio, la otra cuarta parte tal vez todavía son estas empresas, y obviamente en Apple mis retornos ahorita son como, no sé, 200% o algo así, ¿no? 2016 hasta ahora, incluso descontando la bajada de este año. Y luego pues pasa el tiempo, uno de mis primeros errores fue salir por pánico de Twitter. Lo vendo al año siguiente, se empezó a poner en rojo un poco y empecé a leer que le iba a ir mal. Yo lo compré creo que como a $17 por acción, bajó como a 16 y en un punto subió a 18 o 19 con algo y me salí. Sí, dije no, voy a salirme ganando lo poquito y salgo. ¿Que fue un error, sí o no? Bueno, hoy lo podría vender casi en el doble, a pesar de todo lo que está pasando ahorita con Twitter. Pero la lección ahí es, no hay que entrar en ese pánico de porque las acciones bajan y suben. Las acciones van a bajar y subir muchísimo. Y también es entrar con una estrategia clara. Hay gente que vende las acciones de la semana y no, esa es su estrategia, corto plazo, analizar. Yo he visto tus tweets, tus videos.
gente que hace mucho análisis técnico y eso es más para precisamente aprovechar ciertas rupturas de resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Como hay gente como yo que yo veo más a años plazo y estoy de hecho muy tranquilo por haber hecho esas inversiones de las que no he vendido nada. Luego ya empecé a meterme más en el análisis fundamental, ¿no? La parte financiera que siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. Yo en ese momento ya empecé a entender lo que era la distribución de activos o asset allocation en inglés y ya tenía bienes raíces, ya lo venía teniendo desde hace mucho tiempo atrás y ahora sí ya tenía mi cash distribuido en efectivo, una parte en acciones y empecé a entender renta fija, renta variable, hasta que empiezo a comprar empresas de microchips y transistores, los que están relacionados con la tecnología. Ahí empecé a adquirir Qualcomm, AMD también. Y luego empiezo a descubrir los ETFs, ¿no? Me llama la atención esto y me parece algo maravilloso. Si yo pudiese retroceder en el tiempo, volvería a comprar las acciones que compré, pero también me compraría los ETFs que ahora tengo, ¿no? El que está indexado al SP500, el que está indexado al Nasdaq, y uno que no he comprado, pero que también recomiendo a la gente que comienza y sobre todo a la gente que quiere comprar y dejarlo ahí y seguir simplemente aportando cada mes, cada 3 meses, alguno indexado a todo el mercado, por ejemplo, el BTI o el BIT, perdón, o el ITOT. Y de ahí empiezo a estudiar los ETFs, me llama mucho la atención, me parecen instrumentos maravillosos para gente que quiere largo plazo y que quiere estudiar mientras ya ha invertido. ¿Por qué? Porque para entrar en un ETF tú solo necesitas entender la estrategia del ETF. Si tú entiendes la estrategia, ya ni siquiera tienes que preocuparte de que el estado financiero, que los fundamentales, que la parte técnica, sino, a ver, este ETF invierte en las 500 mejores empresas de Estados Unidos. El gestor es tal, el gestor es importante, que sea un gestor reconocido, aprobado, regulado, y tú sabes que ese gestor, que si se levanta de buen genio o de mal genio, tiene que seguir invirtiendo en las 500 empresas más importantes, en el ejemplo, el SP500. Entonces, ahí empiezo un blog que se llama Business Market Club. Es en español y mi idea, de hecho, es más enfocado a la gente de Hispanoamérica que está comenzando, porque, y hablábamos un poco antes, ¿no? Hay mucha gente, me empiezo a dar cuenta que hay mucha gente que confunde o que cree que siempre hay un riesgo altísimo en la bolsa. Y eso no es cierto. En la bolsa tienes una gama de riesgos que va desde bajísimos. Si, por ejemplo, compras bonos del gobierno, bonos municipales, es un riesgo muy bajo. Incluso si vas a un país de primer mundo, el riesgo es prácticamente nulo, ¿no? Nunca es cero, pero es prácticamente nulo. Y de hecho, cuando haces valoración de empresas, la convención es utilizar el interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos como free risk, ¿no? Como riesgo cero, que en la práctica no es así. Estamos viendo lo que está pasando ahora, pero solo para seguir con el ejemplo. Entonces puedes ir desde riesgo muy, muy bajo para la gente que realmente quiere estar lejos de todo. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que sube, que baja, que tenemos un día o 3 días seguidos con 2% abajo en el Nasdaq o 3%, Apple y bajó 4, me parece. Hasta los que quieren, pero meterse con todo, y ni siquiera estoy hablando de cripto, todavía no salgo del de los stocks. Hay ETFs, de hecho, que tienen leverage, ¿no? Que son, se me fue el nombre en español, pero que son apalancados. Son apalancados al alza o apalancados a la baja. Ya para la gente que quiera arriesgarse demasiado, hay algunos donde tú puedes invertir y si al Nasdaq sube y si tú te apalancas en positivo por 3, el Nasdaq sube un punto, tu inversión sube 3. Y también hay para hacerle short al Nasdaq, ¿no? Hay también inversos. Entonces, esa es la gama alta, la gama completa de riesgo que hay. Y en eso me enfoco tanto en mi blog como en un canal de YouTube. No tengo tantos seguidores como tú, ni tan amplio, pero trato de hacer videos seguidos, sobre todo en lo básico. Y luego de eso, pues obviamente, poniendo el dinero donde pongo la palabra, la boca, mi portafolio tiene la cuarta parte, por lo menos, en ETFs. Y los que tengo, se puede decir, ¿no? SP500, Nasdaq. Luego voy conociendo y entrándome más en la estrategia de dividendos. Bueno, el fondo del SP500 te paga dividendos y esos son los que mejores dividendos paga. Pero hay otros, pero ese también te sirve para largo plazo. Y luego descubro
que existen ETFs básicamente para cualquier estrategia y cualquier gusto, y sobre todo para gente que, como yo, tal vez no tiene el tiempo para dedicarse a hacer opciones, ¿no? Claro. Puedes entrar al mundo de las opciones, pero ya tienes que tener un poco más de tiempo primero y obviamente primero conocer. Sí. Y ahí invierto en QYLD, que es un ETF enfocado únicamente, bueno, sí, enfocado principalmente en ganancias mensuales, en generar dividendos mensuales a quienes invierten ahí. El precio es relativamente bajo. ¿Y qué hace ese ETF? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia de ese ETF es, el gestor lo que hace es, se va al mercado de los covered calls, o al mercado de las opciones, y hace ahí trading con eso. Y de los ingresos que genera, lo reparte entre los que tenemos el ETF. Entonces, no tengo que entrar a las opciones, no tengo que saber cómo hacer ese trading. Yo sé que el ETF, eso sí, solo hace mercado de opciones, este ETF, con opciones del Nasdaq 100. Entonces, así me meto con esto, con eso pago el internet. Y luego empiezo a investigar. Últimamente, lo que he encontrado es ETFs, y lo que me estoy enfocando y las últimas inversiones que he hecho, considerando la situación, sobre todo aquí, bueno, ya es mundial, es en bienes raíces. Tú puedes en bienes raíces comprar un activo, como seguro mucha gente tiene, que tal vez es lo más recomendable o lo más cómodo para mucha gente, pero obviamente si compras ese activo tienes que rentarlo, si no, no te va a generar un ingreso pasivo permanente. Claro que puedes después venderlo si se aprecia el mercado, pero ya depende de cuántos costos te vaya a demandar tener un activo donde vives, por ejemplo. Mucha gente cree que comprarse una casa es ya algo automáticamente considerado una inversión, y no necesariamente puede ser así, porque tienes que calcular cuánto vas a terminar de pagar con los intereses que te va a cobrar el banco, los 20, 30 años que hagas tu hipoteca. Tal vez sí, la parte mensual te cueste poco o es bajo, pero una vez que cuando te haces el cálculo, si tú quisieras vender tu activo a los 30 años, terminaste de pagar 50% más y tu activo solo se apreció 40% más, que es bastante. Ya perdiste 10%, ¿sí? O sea, cuando tú vendes esa casa, tú perdiste 10% por no haberle hecho trabajar. Entonces, lo importante de los bienes raíces es comprarse un activo y ponerlo a producir. Sería el equivalente también como comprarse un auto y hacer Uber. O acá, no sé si uno parecido al Turo. El Turo, tú puedes, no necesitas un chofer, necesitas tener un carro o irlo a dejar a la persona que te alquila, y así te produce capital. Entonces, esa es una opción para los bienes raíces. Otra opción es obviamente la bolsa. Como te digo, hay ETFs que se dedican exclusivamente a invertir en empresas que hacen bienes raíces. Y en este caso, sí tengo un ETF, tengo muy poquito en un ETF que es de gestión activa, no de gestión pasiva. Es decir, que el gestor ya decide en base a unas ciertas reglas cómo invertir, pero no es tan fijo como el S&P 500, que yo sé que son siempre 500 empresas. Por eso tengo poco en ese. En donde tengo la mayor parte de mi sector de bienes raíces es en una empresa, e hice un video de eso, que se llama Realty Income. Y el ticker es O. Exactamente. Correcto, lo vi, sí, lo vi. Ese acá es muy recomendable, obviamente, que te siga. Es muy popular, es muy rentable en cuestión, o sea, es muy bueno para alguien que quiera recibir dividendos mensuales. Equivale a literalmente estar invirtiendo directamente en el sector comercial de los bienes raíces. Ellos invierten en hoteles, en centros comerciales grandes, en resorts, en oficinas, y tienen rentado el 98% de lo que tienen, ¿no? De lo que pues tienen, ¿no? Y en eso estoy enfocado ahora, y por eso lo he recomendado. Es espectacular cuando te empiezas a dar cuenta cómo la diversificación funciona, y de hecho tú lo ves con O. Claro. Si tienes O, a veces el mercado está en rojo cuando baja 1 o 2%, y O sigue en verde, porque no está correlacionado con el mercado de renta fija, que es el que más pesa en el S&P 500 o en el Nasdaq, por ejemplo. Entonces, así te das cuenta cómo te vas diversificando el riesgo, ¿no? Claro. Cierta parte de tu portafolio está en rojo, pero puede estar en verde, o tal vez un poco abajo de rojo, pero tú sabes que ese te va a pagar cada fin de mes los dividendos. Y esa es otra de las cosas que yo he visto que la gente, incluido yo, hace, 8 o 7 años,
no alcanzas a diferenciar entre retornos y dividendos. Mucha gente cree que solo son dividendos lo que te da una inversión, otra gente solo cree que son retornos y otra gente cree que son lo mismo, ¿no? Sí. Son dos cosas totalmente diferentes. Y de ahí yo vengo con el análisis fundamental que me gusta mucho. Me gusta mucho sentarme a leer los estados financieros de las empresas, los reportes anuales. En eso sigo mucho lo que dice Warren Buffett, que él dice que su lectura favorita es los reportes anuales. Y ahí tú también te puedes dar cuenta qué tanto pesa lo que está haciendo la compañía y en qué fase de la vida de la compañía está. Claro. No es lo mismo Tesla en 2010 que Tesla en 2021. Claro. No es lo mismo Coca-Cola en 1950 que Coca-Cola en 2022. Entonces, tal vez si tú leías los reportes financieros de Tesla en 2011 o en 2012, todo estaba en rojo. Ahí viene la gente que es muy aversa al riesgo, pues no ponía ni un centavo en Tesla. Y la gente que puso $10,000 en Tesla en 2011, hoy tendría $1 millón. Claro. Porque ahí es donde viene el estudio adicional y el conocimiento adicional que tienes que poner, y también la parte que es arte, porque hay mucho de ciencia, pero hay mucho de arte en la bolsa. Si hubiese una sola fórmula, no estaríamos, tal vez estaríamos discutiendo la fórmula nada más. Claro. Pero precisamente por eso hay diferentes estrategias, ¿no? Y vamos otra vez al tema de que a un inversionista muy arriesgado, tal vez puso mucho dinero en Tesla en el 2010 y le fue súper bien, y un inversionista no tan arriesgado tal vez puso dinero en Coca-Cola y le fue bien igual, porque Coca-Cola tal vez, no sé, se apreció 10-15%, especialmente después del COVID, pero viene el conocimiento adicional que tienes que tener. Y ahí te das cuenta que hay un ciclo que tienen las empresas. Hay un video en YouTube, bueno, hay varios videos en YouTube, pero hay un profesor de la Universidad de New York que me gusta mucho, Damodaran es su apellido, y él se dedica a la parte financiera del stock market, ¿no? Y él tiene unas charlas muy buenas sobre incluso hasta qué tipo de CEO deberían tener las empresas dependiendo de qué ciclo de vida están, qué parte de su ciclo de vida están, ¿no? Sí. Y eso me gusta mucho, y por eso leo mucho el análisis fundamental, ¿no? ¿Qué otra cosa te puedo decir? Estoy hablando mucho, interrúmpeme cuando quieras. No, lo que me parece súper interesante es digamos, cómo has ido plasmando tu evolución, ¿no? De un inicio, decir, ostras, bueno, tengo cash, ¿qué hago? ¿Dónde lo pongo? ¿No? Y vas, bueno, aquí en España, pues a lo mejor sería lo más típico decir, pues compro Telefónica, compro Repsol, compro Santander, compro BBVA, ¿no? Compro a lo mejor Iberdrola, así, ¿no? Y en cambio, pues te vas a Estados Unidos y es lo que decías, ¿no? Pues te vas a Apple, te vas a Microsoft, te vas a, bueno, pues a diferentes tipos de acciones, ¿no? Verizon, Twitter, te vas a diferentes tipos de acciones que dices, bueno, yo creo que de un inicio estas van a ser seguras, ¿no? Estas van a ser buenas para por lo menos medio plazo. Luego ya veremos un poquito cómo evoluciona, ¿no? Y de ahí, pues eso, has sido capaz de ir haciendo esa evolución, ese cambio y abrir tus miras tanto para ETFs como para el tema también de los dividendos, ¿no? Como dices. Y bueno, y todo eso yo creo que realmente, incluso en la actualidad, todo lo que has hecho en tu caso me da la sensación que es algo que en la actualidad le puedes sacar mucho provecho, ¿no? Porque estamos en una época de recesión, de canales bajistas, donde ya no estamos con tanta facilidad rompiendo empresas máximos históricos, donde no estamos en la época post-COVID, que en 2 meses o 3 meses, según qué empresas, se hacían un 200%, un 300%, sino que estamos en una época pues mucho más volátil, mucho más bajista, ¿no? De hecho, y a lo mejor ahí puedes decir, ostras, me puede ir muy bien mis orígenes, mis inicios, para decir, igual hay empresas de largo plazo que pueden ser rentables, ¿no? O irte, pues como bien dices, a ETFs. O sea, me parece una evolución muy, casi muy sana, ¿no? Diría, porque también es lo que decimos, si aquí compras Repsol, Santander, Telefónica, estás así, bueno, pues miras 10 años atrás y están muy ahí, ¿no? Muy estancadas, ¿no? Por decirlo así, pero claro, viéndolo de primera mano en Estados Unidos, pues claro, si te vas a este tipo de empresas, pues dices, ostras, que en estos 10 años últimos
13 años, desde los mínimos de 2009, la rentabilidad ha sido realmente espectacular, ¿no? O sea, ahí se juega con ese factor de dónde naces o no, esa suerte de dónde naces o dónde decides moverte, obviamente, porque a lo mejor también hay que tener la valentía esa para decir, bueno, me mudo a tal sitio porque sé que aquí voy a poder hacer un cambio, voy a poder a crecer, ¿no? A nivel personal o a nivel profesional incluso. Y es es un salto y un cambio y una evolución que realmente me ha parecido muy interesante cuando le ibas comentando, a excepción de Twitter, por ejemplo, que Twitter, pues, tenemos el tema de Elon, ¿no? De Elon Musk. Y bueno, pues la verdad es que ha mareado un poquito la acción, subió, bajó. Ahora mismo no he mirado mucho, ya te he comentado que he tenido unos temas así, fuera, que he estado la tarde liada. Y la verdad que no sé ni cómo ha cerrado hoy, pero bueno, pues estaba esa volatilidad que en parte es lógica, ¿no? Ese miedo en principio inicial cuando uno empieza a invertir en acciones, de decir, ostras, si baja un dólar, ¿no? En este caso, ya me da apuro, y si sube uno o sube dos, enseguida vendo porque ya también me da apuro perder y ganar. Eso es... y estoy hablando de mi ejemplo personal, ¿no? Hoy que hago retrospección, veo que no tenía una estrategia clara, o sea, compré por comprar, compré por la marca, pero como estaba, digamos, relativamente nueva Twitter, 2016, creo que salió a la bolsa en 2012, si no me equivoco, estaba muy nueva la empresa, ¿no? Claro. Yo había subido y seguro yo vi que subió mucho más de lo que ya estaba un poco en un plató y ahora está en el doble de lo que yo compré. Pero ahora que veo cómo era mi comportamiento, veo la importancia de tener un conocimiento básico o por lo menos tener una estrategia. Ok, claro, voy a comprar esta acción y la voy a vender en una semana o voy a setear mi broker. Ahí empiezas también a aprender. Voy a setear mi broker en un stop and loss, ¿no? O sea, si llega a este mínimo, se activa la mínima pérdida que quiero tener y se vende sola, y con eso yo me despojo de las emociones. Las emociones son tu peor enemigo. Sí, muchas cosas en la vida, pero en la bolsa son tu peor enemigo. Claro. Porque también vámonos al otro extremo. Es bien difícil en los extremos. Digamos que ya estás ganando mucho dinero en una inversión. Mucha gente me pregunta, y seguro te pregunta, ¿cuándo vendo? Porque sobre todo como mi estrategia es largo plazo, claro, me dicen, largo plazo, pero largo plazo son 10, 15, 20, 25, y les digo, ok, sí tienes que tener una idea clara de cuándo empezar a vender, pero les pongo el ejemplo de una casa. Uno se compra una casa donde no va a vivir, ¿sí? Que es una inversión y la tiene rentada y rentada y rentada, te está dando flujo de caja, te está dando ingresos. ¿Cuándo la vendes? Tal vez si no necesitas venderla nunca, la pasas a tu siguiente generación y a tu siguiente generación y a tu siguiente generación. Eso puede pasar con tu portafolio también. Y si la necesitas, por supuesto, tú dices, ok, yo no la voy a vender antes de 10 años. Eso sí es mi límite. A los 10 años voy a analizar cómo está el mercado, si necesito la vendo y si no. Con las acciones es más fácil porque tú puedes vender una porción de tu portafolio. Claro. Entonces yo creo que vendí una porción de Apple en 2020, 5 acciones nada más, porque llegó a un pico muy, muy alto. Y ahí viene otra recomendación, rebalancear tu portafolio. Si hay una acción que sube muchísimo, me pasó con Zoom. Con Zoom me pasó lo contrario de Twitter. Ya con Zoom en el 2020 ya sabía suficiente como para cuando el COVID se fue, cuando el COVID vino y la bolsa se fue para abajo, yo conocía Zoom desde el 2017, antes de que se estuviera en bolsa. Entonces yo dije, esto va a ser un boom, todo el mundo va a empezar a usar Zoom, el mundo está cerrando, y compré Zoom. Y claro, en un punto Zoom, 400%. Entonces ahí lo que hice fue, cuando llegó como a 300%, vendí un poco. Y ahí te tienes que olvidar, porque después llega a 400, ¿por qué no esperé? Es que pudo haber bajado a 200. Claro. O sea, y ahí te despejas de las emociones. Entonces yo vendí una porción de Zoom cuando llegó como a casi 300% de lo que había invertido un año después, año y medio después. Y la otra porción, cuando empezó a bajar, yo no iba a esperar a que me quedé solo con 5 o 6%, sino creo que la vendí ya con 40 o 50% de ganancia, y ahí sí me despejé y se fueron las emociones. Seteé, dije, esto es lo máximo que voy a perder y también lo máximo que voy a ganar, y se fue. Y ya, me despejé de Zoom. Porque Zoom nunca fue una estrategia a largo plazo mía, ¿sí? Y a muchas empresas les fue así de bien, como Pelotón es otra, ¿no? Pelotón llegó a la gloria y ahorita están
rogándole, creo que a Target o a uno de los retailers de aquí, que les deje vender sus aparatos dentro cuando era todo. Ostras, ¿no? Claro, jolín. Sí, sí, sí. No, es que ha habido muchas empresas de ese estilo. Estaba también Teladoc, Datadog, SQ, ¿no? Era SE, me parece, muchas empresas de este estilo. Estaba SI, me parece que era financiera. Bueno, pues eso, que hicieron el pelotazo hacia arriba. Y claro, si te pilla en un momento que empiezas en bolsa, malo o muy malo, porque te crees que siempre va a ser muy fácil, ¿no? Probablemente hacer esos porcentajes. Y si llevas más tiempo, pues ya te da esa capacidad para decir, bueno, pues según lo que suba, vendo a lo mejor lo que sea, o media posición, cada uno en función de su metodología, vendo media, la otra media pues la pongo donde sea, o break-even, o ese 20, 25, 50% en función de lo que ganes. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí realmente pues empiezas a ver, y con la experiencia, lógicamente, vas acabando de todas esas cosas que en la teoría son muy, muy bonitas o muy fáciles, ¿no? Pues como bien dices, luego el tema psicológico es súper importante, y hasta que no has vivido alguna de estas, y aún incluso habiendo vivido algunas, ¿no? Por ejemplo, pues siempre están a veces, pues que por la acción sea la que sea, pues tienes o más esa duda, o dices, ostras, esta acción X no puede ser que acabe bajando tanto, va a seguir subiendo seguro, aún te queda a veces esa duda, ¿no? Y pues bueno, toda esta experiencia, como bien decías, pues es súper importante. Así que yo creo que para todos aquellos seguidores, suscriptores, tanto de Omar como de Bolsa Free, creo que eso es un consejo pues hiper importante, ¿no? El tema psicológico, el tema de intentar alejarse muchas veces del ruido, ¿no? Que tanto van ahí, bueno, pues marcando muchas veces. Últimamente el último ruido, pues con todo el tema de la guerra, el tema de la inflación, pues que era hipertransitoria, ya vemos pues que para nada, ¿no? Que no es nada transitoria. Entonces, pues bueno, es intentar alejarse un poquito del ruido, o todo lo que se pueda, básicamente, y a partir de ahí, pues ver un poquito esa metodología y llevarla a cabo sí o sí, porque a la que te saltas, no sé si a ti te ha pasado, Omar, a la que tienes la metodología en la mente muy clara, pero te la saltas, el mercado enseguida te come ese terreno, ¿no? Muchas veces. Sí, totalmente, totalmente. Claro. Yo lo que hago de mi estrategia personal, si una empresa todos los días uno revisa el comportamiento, el precio de la acción, que cambia cada segundo. Sí. Entonces yo lo que yo hago cuando el mercado baja mucho o sube mucho también es, me voy otra vez a los fundamentales, ¿no? Mi estrategia se basa mucho en ver los fundamentales de una empresa. Y me acuerdo siempre de una entrevista que le hicieron a Jeff Bezos, donde él hablaba de lo que pasaba en Amazon o lo que pasó en Amazon cuando hubo la burbuja.com. Amazon, para que tengamos una idea, estaba $100 por acción, ¿sí? El precio. Sí. Y después del burbuja.com creo que bajó a 6 o 4, o sea, algo brutal. O sea, alguien que no tenga los nervios de acero seguro vendió. Y de hecho te muestra que eso fue un sell-off, pero brutal. Claro. Y él decía, yo estuve tranquilo. ¿Por qué? Él fue a ver sus fundamentales, ¿no? Él decía, yo vi todas las finanzas de la empresa, y la frase que me gusta, el que dice, la acción no es la empresa y la empresa no es la acción. Sobre todo en esos tiempos tumultuosos, claro, los fundamentales con los técnicos se separan mucho, y yo creo que a largo plazo pasa todo lo contrario. A largo plazo es bastante correcto, certero la predicción que haces. O sea, yo sé, por ejemplo, que tiene que pasar algo cataclísmico para que Coca-Cola deje de pagar dividendos en 20 años. Claro. No estoy hablando de 100, pero es casi seguro que Coca-Cola no quiebre, y de hecho los que nos están viendo y escuchando hoy dirán, sí, o sea, ¿qué tiene que pasar para que Coca-Cola quiebre? ¿Sí? Claro. Tal vez no me arriesgue mucho a decir eso con Tesla, pero todo nos va indicando que el mundo está yéndose como para ese lado de vehículos alternativos. Tal vez viene algo como iPhone y lo disrupta, lo golpea, como golpearon a Nokia en su momento. Todo el mundo decía que a Nokia llegó el iPhone y tal. Pero con esas empresas consolidadas, es bien fácil que los técnicos con los fundamentales en largo plazo van a estar así, ¿no? Y después eso pasó con Amazon. Claro que después viene el segundo boom de Amazon cuando ellos lanzan AWS, y ahí otra vez, ¿no? Pero se ha vuelto a mantener
Luego COVID, y vamos otra vez. Ya viene una disrupción y otra vez se separan, ¿no? Y cuando se separan, tienen que volver en algún punto a volver a unirse y ahí es donde tú tienes que usar el conocimiento. Yo no sé mucho de la parte técnica, pero tengo que saber lo básico para que no cunde el pánico, ¿cierto? Claro, correcto. Y de hecho, por eso, otra de las recomendaciones que hago, precisamente para la gente que no le gusta ver o para la gente que quiere sentirse segura de que la bolsa le va a dar retornos, dejamos a un lado un momento los dividendos, a largo plazo es comprar acciones, por ejemplo, en fondos indexados al Dow Jones. Eso también es lo que hice a finales del anterior y comienzos de cuando ya empezó a bajar la bolsa, dije, en este momento es, creo que un buen momento para entrar en compañías consolidadas. ¿Por qué el Dow Jones? Son 35 compañías, las más antiguas, cumplen con criterios muy estrictos, ¿no? Son compañías consolidadas financieramente, que tienen muchos años en bolsa, que llevan años pagando dividendos, etcétera. Entonces, vamos al ejemplo, Coca-Cola es una de esas, vamos al ejemplo de Coca-Cola, McDonald's, que va a ser muy complicado que una de esas empresas quiebre, incluso si quebrara una de esas, y ahí viene la maravilla de los ETFs, como hay una estrategia fija en las 30 empresas que constituyen el Dow Jones, digamos que quiebra una, la sacan, o ni siquiera que quiebre, sino que deje de cumplir los requisitos para estar en ese. Correcto. Lo sacan y veten a otra. Y tu fondo, el gestor de tu fondo tiene que hacer lo mismo en el fondo, vender las acciones de la que sale y comprar las acciones de la que la va a reemplazar. Por eso es muy importante, primero entender que la bolsa no es como un casino. ¿Okay? Eso es un error y eso es un error que te está haciendo literalmente perder dinero. Sobre todo en países como Estados Unidos, donde tener la plata en el banco es regalarle plata al banco, es literalmente estar trabajando, tu dinero está trabajando para el banco, pero no te está pagando a ti, sino le está pagando al banquero. Correcto. Y para poder entrar en algo con bajo riesgo como fondos, hay fondos de bonos. O sea, para la gente, ya de por sí el ETF es de bajo riesgo. Alguien que quiere todavía más bajo riesgo puede comprarse fondos de bonos. Si no quiere entender los bonos, aunque es un poco más fácil comprar, pero ya ahí viene, tienes que pedir un permiso especial en tu broker, entrar a una pantalla especial. No quieres nada de eso, compra un fondo de bonos y ahí puedes elegir bonos internacionales, bonos corporativos, bonos municipales, pero es un ETF igual. Por eso creo que es importante que entendamos eso. Y voy otra vez al ejemplo de que no confundamos que el casino es como la bolsa. De hecho, creer eso nos lleva a pensar que simplemente cualquier persona puede perder dinero en cualquier momento, ¿no? La posibilidad puede estar ahí, pero dependiendo del riesgo que corras, va a ser más o menos probable, ¿no? Y asimismo, mientras más riesgo hay, tu recompensa también puede ser mayor. Ahora bien, la bolsa no es un casino, así que cuando alguna oferta que les haga a alguien de que pueden hacer dinero como hacen en un casino, hay que salir corriendo, porque eso es una persona que te va a estafar, ¿sí? Es una persona que te está ofreciendo. No hay recompensa sin riesgo. Hasta para que te ganes la lotería tienes que comprarte un billete de lotería. Tienes que estar dispuesto a perder lo que cuesta el billete de lotería. Hasta para eso estás corriendo un riesgo mínimo. Por eso mismo la posibilidad de ganar claro. Pero hasta para eso tienes que estar dispuesto a perder el dinero que cuesta el billete. Entonces, cuando alguien te venga a ofrecer algo, mejor ahí sí cómprense la lotería. Si alguien les ofrece dinero fácil, es mejor comprarse la lotería y con eso sabes exactamente cuánto vas a perder. Y eso, de hecho, es también se puede hacer una analogía con la gente que hace opciones, ¿no? Con la gente que hace cover calls. Dice, yo no quiero entrar mucho al riesgo, yo voy a entrar a este cover call, yo sé exactamente cuánto puedo perder si es que no resulta esta estrategia. Entro con poquito y sé también cuánto puedo ganar. Y ese es un mundo también bastante interesante de las opciones. Sí, correcto. También bastante complejo, que da para un buen vídeo, un buen rato ahí. Sí. Pues respecto a los estafadores, ¿no? Y tal, pues también te quería
te quería preguntar, y correcto, bueno, opino como tú, como bien dices, aquellas páginas, aquellos mensajes o vía Twitter o vía WhatsApp o vía email, ¿no? Que te lleguen prometiéndote pues rápidas rentabilidades, prometiéndote pues que en un plis vas a conseguir doblar el dinero, ¿no? Obviamente pues hay que frenar, hay que borrarlo casi directamente, porque yo creo que en 99,9% es estafa, y en ese 0,1% pues igual te intentan estafar también de alguna manera, ¿no? O sea fíjate que de esos dos ejemplos que pones, que son excelentes, hablemos de los que no es una estafa directa, que no te están directamente robando, que son algunas organizaciones o empresas que te dicen: yo gestiono tu portafolio. Y a la final lo que ellos van a hacer con tu dinero, no te van a robar directamente, ellos van a pedirte el dinero, van a comprar un ETF seguramente, van a armar un portafolio de muy bajo riesgo, donde ellos saben cuál es el rango de retornos que pueden hacer y los dividendos. Y de hecho hay gente que ni siquiera entiende la diferencia entre retornos y dividendos, gente en esa empresa. Y te van a decir: de la gestión de tu portafolio te vamos a cobrar 5%. Y uno dice: wow, 5% es muy bajito. Pero cuando tú aprendes sobre ETFs, el ETF te cobra 0.08%, 0.09%, los de, por ejemplo, de iShares o el SPI, o los de Vanguard son muy baratos, 0.12%, 0.3%, 0.3%, ¿no? Ni siquiera llegan a medio punto porcentual. Y esta gente te dice con 3, con 5%, oh, wow. Cuando uno conoce ya los ETFs, que ni siquiera tienes que ser conocedor experto, sabes que no es una estafa como tal, pero no, están aprovechándose de que tú no tienes ese conocimiento. Si te venden productos de bajo riesgo, probablemente te están diciendo la verdad, te están diciendo que son productos de bajo riesgo, pero te están comiendo parte de tus retornos, cuando podrías invertir directamente en un ETF y sabes exactamente cuánto te está cobrando el gestor, porque ni siquiera tienes que pagarle mensualmente. Mucha gente de estas empresas que te ofrecen gestión, te cobran ganes o pierdas. Te dicen: bueno, el mínimo que vas a pagarme cada mes es este. Y te cuento una experiencia personal. Una vez un amigo, con esto de la bolsa, y esto fue recién, me dice: Omar, ¿tú conoces de bolsa? Tengo esta empresa que me está ofreciendo invertir en un portafolio en Estados Unidos, este amigo de Sudamérica. Acompáñame por la llamada, me van a llamar por WhatsApp, te conectas, por favor, para que hagas preguntas. Y le digo: con mucho gusto. Y efectivamente era una vendedora. Me di cuenta que la señora obviamente es como una vendedora de autos, o sea, o de seguros, o de... No, se notaba que no te estaba explicando lo que es un producto financiero. Y cuando me di cuenta, cuando ya nos explica que mi amigo tenía que poner, hablan de mínimos primero, ¿no? Me parece que era mínimo $5,000, no puedes sacar tu inversión, o si sacas la inversión antes de 3 años, la puedes sacar, pero con una multa del 5%. O sea, ellos están garantizando un retorno, ¿no? Y a partir del tercer año, ahí sí puedes sacar todo, ¿ok? Y te cobraban, no recuerdo, me parece que era 3%. Entonces yo decía: es obvio, estos tipos están invirtiendo en el S&P 500 o en Nasdaq, o capaz que hasta en bonos, y se están comiendo de ahí. Cuando yo le pregunto: bueno, ¿y cómo gestionan ustedes los dividendos que les va a pagar el portafolio en el que va a invertir? Y la chica se quedó como: ¿los qué? Dije: mira, le dije: no pongas $1 en esa compañía. De hecho, aunque hubiese sido experta en financiera, le dije: ábrete tú mismo un broker, cómprate, porque él decía: es que Omar, yo no quiero estar ahí bien. No, es que no tienes que estar. Abre un broker, compra un ETF en el S&P 500, mete el dinero que tengas y te olvidas. Y cada mes, ellos te iban a pedir cada mes o cada 3 meses que metas dinero. Tú estás metiendo tu propia cuenta y ahí vas creciendo y no tienes que verla nunca más, porque sabes exactamente qué estrategia es. Entonces, esos son los no estafadores, porque ellos, claro, te van a decir al final: nosotros no le estamos robando, usted firmó todo. Por un lado es verdad. Y de bien los otros, lo que tú dices, ¿no? Los que sí te dicen: no, mira, dame 5,000 y te doy 10,000 en 3 semanas o algo así. Y me te muestran casos de éxito y mira cuánta gente se ha inscrito al curso. Hay una frase muy, muy certera que dice que un millonario que te dice que te puede hacer millonario a ti, es que él se va a hacer millonario a costa tuya.
Claro, correcto. O sea, estos millonarios que suenan desesperados por venderte un curso o algo, tú dices, yo no creo que sean muy millonarios. Puede que haya casos de éxito también. Sí, puede que sí, pero bueno, luego siempre es verdad que... Y la verdad es que has ido comentando bastante de todo. Te iba a preguntar por alguna empresa en concreto que dijeras para ese medio largo plazo, o que ahora tuvieras, aunque habías comentado el Tickero, no me sale la empresa ahora. Realty Income. Exacta, esta. Y la has comentado y tal, pero habría también a lo mejor alguna empresa, algún sector que dijeras, ostras, pues este sector en la situación actual de caídas podría ser interesante para poco a poco pues ir tomando posiciones, como bien decías, ¿no? Si ahora a lo mejor hacemos un portafolio de 10, 12 empresas, las primeras que nos vengan a la mente, como bien decías, probablemente, ¿no? Por probabilidad, muy difícil que en 5 o 10 años, por decir una franja así temporal, como muchas veces fondos, ¿no? Que te dicen, no, aquí si me pones el dinero, pues estás de olvidar de él, pues eso, entre 5 y 10 años, ¿no? Más o menos por aquí en España es lo más habitual. Entonces, estas 10 empresas, por ejemplo, 12 que puedes decir, sé que actualmente es un momento interesante para periódicamente ir haciendo algún tipo de aportación, construyendo. A lo mejor ahora es un muy buen momento para construir una cartera de medio largo plazo, ¿no? ¿Cuántas veces cuando ocurrió lo del COVID, la pandemia 2020, que todo cayó pues a cifras realmente bajas, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos, ojalá venga otra caída así, ¿no? Para poder empezar a comprar o empezar a tomar posiciones ya digo, obviamente, yo creo que estamos todos de acuerdo. Si algún día habitamos la Luna, ¿no? Habitamos Marte, no tengo duda que tendremos McDonald's, que tendremos Coca-Cola, que tendremos Pepsi, que tendremos productos de Johnson & Johnson, de Procter & Gamble, de Walmart, de Costco. O sea, hay empresas o aseguradoras, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que, como bien decías, ¿no? Se me hace muy difícil que puedan desaparecer, ¿no? En este sentido, que puedan llegar a una quiebra. Pero a lo mejor 10, 12 empresas digas, ostras, pues alguna creo que me parece interesante. ¿Tendrías alguna así un poquito en mente? Tú has mencionado las que yo iba a mencionar. Y agrego otra, ¿no? Starbucks es bastante interesante. Aquí en Estados Unidos es increíble la gente como... Yo no puedo creer, yo no tomo. Yo solo voy cuando me regalan tarjetas para... cards, ¿no? Pero es increíble cuando tú vas, la gente hace cola en los automóviles, sí, en fila por un latte, ¿no? Entonces, hoy veía, y es una empresa que paga $2, si no me equivoco, por año por acción en dividendos, sí, más los retornos que te va a dar, ¿no? Y de hecho, para completar la lista, para dar a la gente una idea de la lista, voy otra vez a la lista del Dow Jones, ¿no? Esas empresas, muchas de esas vienen a lo que se llama sectores defensivos. En inflación, en recesión, la gente no deja de comer. La gente no deja de ir a Walmart, y ahí estoy dando ya nombres, ¿no? La gente no va a dejar de ir a Walmart, tiene que ir a hacer compras en Walmart. Tal vez no va a comprar bicicletas, no va a comprar peluches, va a ir a comprar víveres, va a ir a comprar productos de primera necesidad. La gente no se va a dejar de cepillar los dientes, va a seguir comprando pasta dental Colgate, ¿cierto? Sí. Esta otra, y ahí viene Procter & Gamble, Johnson. Ciertos dulces que sobre todo acá en Estados Unidos son muy golosos, por ejemplo, Oreo, ¿no? Y ahí viene Mondelez. Y un ETF que yo también lo tengo, yo generalmente trato de recomendar muestro que pongo mi dinero donde está mi palabra, es, en general, Fidelity tiene los ETFs baratos para gente que está buscando entrar a bolsa. Ahora, si tu broker, de la gente que nos está escuchando, les deja comprar acciones en fracciones, ahí les recomiendo mejor los ETFs de Vanguard, porque tienen más volumen y son más baratos en cuestión de lo que les cobra el gestor. No hay mucha diferencia con Fidelity, pero si quieren Fidelity, el que yo tengo de Fidelity, que es en sectores defensivos, el FSTA, ese se enfoca justamente en estos productos básicos, productos de primera necesidad. Entonces ahí tú ves Walmart, ahí tú ves Coca-Cola, Pepsi,
McDonald's, me parece que Mondelez también. Entonces, el portafolio es bastante grande y tú estás comprando todo ese portafolio. Y es importante porque, aunque vaya bajando, llega un punto donde tú dices, oh, esto la gente va a seguir comprando, o sea, no se va a ir, no va a empezar a quebrar esas empresas. Y cuando vuelva, cuando ya empiecen la economía a reaccionar, la gente va a seguir comprando lo que compra y ahí va a empezar a comprar las bicicletas, el PS, los juguetitos, las cosas adicionales, y ahí tienes eso para largo plazo. Lo que tú decías, para pensar en largo plazo, creo que eso es lo mejor. Hoy, un poco riesgoso ya en este punto, hasta enero o diciembre o durante el COVID, era una muy buena opción. Energía, petróleo y eso. Yo, de hecho, personalmente invertí en Chevron, parte por los retornos que esperaba, y de hecho sí, ya me parece que estoy en 40%, y parte porque también es una compañía de las que más dividendo paga, ¿sí? O sea, yo estoy tratando de enfocarme en esos dos, digamos, ingresos. Claro. Otro sector interesante, yo lo compré el año pasado, es ETFs de la parte de salud. Y acordémonos que hay dos tipos, o digamos tres, porque el uno es una mezcla de los dos. El uno que es de medicinas como tal, o sea, investigación, research, Pfizer y esos. Y el otro son los productos que son para los hospitales, los insumos para los hospitales, ¿no? Que ahí vienen dos partes importantes, y hay otro que mezcla ambos, otros que mezclan ambos. Ese es un sector tal vez interesante porque las compañías, nos vamos a dejar de enfermar de ciertas cosas, pero va a haber una pandemia, va a haber vacunas, o incluso después cuando la medicina se vuelva preventiva, esas compañías que ya tienen una posición particular en research van a tener mejor habilidad para adaptarse y ofrecerte esa medicina preventiva ahora. Acá me imagino que en Europa igual se está haciendo muchísimo. Con el COVID se popularizó la medicina online, virtual. Sí. Hay ciertas enfermedades que ya te pueden diagnosticar sin mucho riesgo con una cámara. Entonces, ese tipo de cosas. Y lo de siempre, aunque aquí sí hay que tener, todavía está un poquito no tan claro, inteligencia artificial, machine learning y ese tipo de aplicaciones. Hoy veía un artículo que hablaba hay una página muy buena que se llama DALL-E, o sea, que lanzó una aplicación de inteligencia artificial donde tú pones una frase y te generaba una imagen dependiendo de lo que ponías en esa frase. Correcto. Ahora ellos parece que hoy o mañana o la próxima semana van a lanzar lo mismo, pero que ahora ya te genera videos. Entonces, ya estamos en ese punto donde el diseñador gráfico tiene que tratar de adaptarse al cambio, correcto. Porque yo puedo generar, y son imágenes preciosas. Claro. Son imágenes preciosas y son únicas. No es que la inteligencia artificial busca en Google y te agarra la primera que encuentra. Genera una nueva con lo que encuentra. Entonces, va a ser importante ver cómo, y yo creo que por eso Tesla también, mucha gente dice, Tesla no es una empresa de automóviles, sino más una empresa de inteligencia artificial. Podría ser, pero hoy, y ahí voy a mi parte fundamental, cuadrada, que yo estoy viendo en todos los años, en sus estados financieros, es una compañía de autos. Entonces, claro. Si mañana para la producción de autos, Tesla se va a la quiebra, porque lo que venden paneles solares me parece que no es ni el 5%, no recuerdo el porcentaje, pero claro, no es nada con lo que venden. Ya superaron la meta de 1 millón de autos. Claro. Entonces, es una empresa de autos. Que vaya a ser una empresa de inteligencia artificial de aquí en 10 años, probablemente, sí, probablemente pueden invertirlo así. Y por eso yo decía que tal vez es interesante analizar qué empresas pueden dar esa patadita al futuro y invertir ahí el día de hoy. Claro, correcto. Sí, no, súper interesante y bueno, pues completamente de acuerdo contigo, tanto con los sectores como lo que comentabas ahora de Tesla. Lo que decías de la inteligencia artificial, no recuerdo, y ahora también vi algo y era como lo que tú dices, ¿no? Escribías una frase y te hacía como un cuadro, por ejemplo. Y luego la frase ponías, no sé, está cantando pero con tulipanes y te cambiaba a lo mejor todo el cuadro, todo lo que era y te lo iba cambiando y realmente era un espectáculo, ¿no? Igual que también hay páginas web, ¿no? De estas para hacer artículos incluso de inteligencia artificial, como tú pones... grupo, subgrupo, categoría, lo pones un poquito todo estructurado y ¡pam! Te suelta ahí, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que eso, como bien dices, igual
han de pasar aún unos años para que se acabe igual todo de llevar a cabo, de acabar de matizar, de acabar de concretar muchas cosas, pero poquito a poco se van dando esos pasos agigantados, ¿no? Para bueno, pues esta evolución tecnológica que la verdad que, bueno, pues se empezó hace muchísimos años y obviamente no para de evolucionar, de seguir creciendo. Y lo que no veremos, obviamente, todo lo que, lo que falta y lo que no veremos. De todo lo que nos has ido comentando, de los ETFs, bueno, incluso de acciones, de empresas, todo, aparte del fundamental que has ido comentando, no sé si lo relacionas fundamental técnico o solo por fundamental. ¿Hay algún patrón, alguna cosa, algunas cifras en tu caso, algunos esos números, ¿no? Que te digan, este crecimiento, por ejemplo, me hace pensar que esta acción puede seguir creciendo, puede seguir haciéndolo bien, puede seguir, como ya antes decías, ¿no? Va todo de la mano. Obviamente, si echamos 10 años atrás, 12 años atrás, Starbucks, por ejemplo, comentabas, creo que empezó a cotizar en el 93, me parece. Incluso vi un vídeo de Shaquille O'Neal que hace eso, en el 93 le hicieron una propuesta de colaborar con Starbucks y dijo, no, porque los negros no toman café, los negros no. Y claro, luego dice, se tira de los pelos, ¿no? Porque, claro. Porque no. Entonces, obviamente, ese tipo de empresas, Apple, Microsoft, American Express, todo este tipo de empresas, obviamente, no tienen esa tendencia alcista de 15, 20, 25 Exacto. años, si no vienen acompañadas de unos buenos fundamentales, ¿no? Peloton tiene lo que tiene ahora, por ejemplo, pues porque no va acompañada de esos fundamentales. Que en algún momento pues vuelva a juntarse y vendan pues en Walmart o en Costco, donde sea, vendan bicicletas y a partir de ahí repunte un poquito, bueno, todo puede ser, ¿no? Pero hoy por hoy se hace difícil, ¿no? Entonces, ¿hay alguna cosita que digas, yo me suelo fijar en esto para tomar posición? Fíjate que con los ETFs, cuando estamos hablando de épocas de picos o de bajas, lo que yo hago es, sí me fijo, porque tienes mucha ruptura de soportes, ¿cierto? De soportes, sobre todo ahorita. Sí. Ahorita va a haber, cada vez vas a ver que soporte, claro. nuevo soporte, ¿cierto? Sí. Y lo contrario, tal vez después de que tuvimos el COVID, tienes la ruptura de máximos. Entonces, cuando empiezas a ver que los soportes van bajando, lo que yo hago es veo el historial del ETF, estoy hablando únicamente del ETF, porque sí es más confiable en un ETF ver el historial, porque es como que ya un promedio de todo el portafolio que esté en el ETF, del historial de todo ese portafolio, que sabes que es la misma estrategia. Entonces, con O, por ejemplo, lo que hice entre ayer y hoy, porque vi que bajó de 60, dije, voy a ver si compro tal vez 10 acciones más de O. Entonces, me fijé en los 5 y los 10 últimos años. Ya bajó el último soporte que tenía. Y ahí lo que yo veo es digo, ok, bueno, el de COVID es una cosa, es un outlier, ¿no? Entonces, ahí lo que veo es antes de COVID, después de COVID, ¿cuál es realmente el soporte en los últimos 5 o 10 años? ¿Cuál es ese soporte donde yo puedo decir, ok, esta empresa yo sé que tiene la misma estrategia siempre, no es solo vende un producto o solo un servicio, claro. Hace algo en conjunto en el sector y tal vez donde se equipararon técnico y fundamental es a 40 y pico, ¿no? 45, 46. Entonces digo, ok, tal vez ahora esté en 59, que baje un poquito más. Y veo los picos, ¿no? Excluyendo esos que tal vez no tienes en 20 años. Y dices, ok, bueno, si yo lo compro ya, tal vez me toque esperar hasta ese soporte de 42, que ya fue, digamos, cerca del COVID, sino que a 45, 50, yo sé que en el futuro estoy asegurándome dividendos y que va a subir otra vez cerca de los 60. Entonces ya me estoy asegurando claro. Un 20%, no sé, 30% en poco tiempo, literal, o sea, más o menos así. Entonces, claro. Eso es lo que yo básicamente hago con los ETFs. Con empresas, como tú dijiste, es muy, muy poco probable. Ahí sí ya depende mucho del arte que tenga el trader. Ahí viene el trader que está a veces todos los días. Incluso los traders que hacen day trading, no sé, algunos solo hacen scalping, no soy experto, ¿no? Otros sí esperan 2, 3 días, semanas, lo que sea. Pero ya es más arte y en eso sí ya no me gusta meterme porque ya justamente cero conocimiento,
no te metas, ¿no? Y por eso yo le digo a la gente, antes de meterte en cripto, y en eso sí abundan los estafadores, primero entiende cripto, ¿sí? Entiende cripto antes de que te metas en cripto. Correcto, sí. Las criptos ha sido, pues, casi que diría el boom de las estafas, ¿no? Por decirlo así, porque parecía que todo el mundo, correcto, igual que tú bien decías antes, ¿no? Hace 10 años, pues compré, bueno, más o menos, ¿no? Apple, Microsoft, pues hay quienes a lo mejor compraron las criptos pues cuando estaban a 500, a $1,000 y, bueno, pues pudieron aprovechar toda esa grandísima tirada, ¿no? Pero, bueno, luego de ahí hubo mucho aprovechado pues para acabar tirando, obviamente, bueno, pues la gente más incauta, pues cada 2 por 3 salen, pues eso, salen o páginas o plataformas pues que o a la quiebra o han estafado o como era Luna o Terra, si no me equivoco, ¿no? Pues que provocó pues bueno, esa caída y que luego pues había pues hasta suicidios, ¿no? En ese sentido de gente pues que había metido todo su dinero ahí y que lógicamente pues no ha podido, bueno, pues ya no ha remontado, por desgracia, y por eso, bueno, pues por eso, como bien dices, también es importante pues formarse, encontrar esa metodología con la que tú te encuentres cómodo y sobre todo, bueno, digo sobre todo porque ya he dicho al principio, me gustó mucho el tema de ese dominio de los ETFs, ¿no? Por ejemplo, ¿habría algún libro o algo que dijeras es recomendable, pues leerse este libro? O yo no soy muy amante, ¿no? de los cursos, pero bueno, o a lo mejor aparte de seguirte, ¿no? A ti, obviamente, pero algún tipo ostras, pues en YouTube pues podéis encontrar explicaciones muy buenas sobre los ETFs o algo que a ti te haya servido de guía, sobre todo. Totalmente. No, yo tampoco no he hecho ningún curso. Seguro hay buenos. No estoy despreciando los cursos, pero tampoco no es mucho mi forma de aprender. Súper sencilla la página etf.com. Te comentaba antes, Henry, que la mayor parte de la literatura que yo tengo es en inglés, por obvias razones. Sí. etf.com, espectacular para la gente que está comenzando. Y una vez que ya tienen cierto conocimiento, uno de los screeners, los mejores que he visto yo, hay muchos que son buenos, pero el que mejor he visto que te da más información, que no te tienes que abrir una cuenta, no vas a empezar a recibir spam en tu correo. Sí. Es gratuito y te da, no sé, el 80-90% de la información de los ETFs que más necesitas saber. Es el screener de Fidelity. Te voy a pasar el link, si quieres lo puedes compartir en tus redes después. Sí, es el mejor que he visto yo, incluso mejor. Yo tengo mi broker en E-Trade. Estoy hablando cuando empecé, todavía todas las opciones del mundo, casi no hice mucho análisis. No me arrepiento porque no me cobran nada, pero tal vez ahora le recomendaría a otra persona abrirse en otro broker. No me quejo del mío, no pienso cambiarme, pero Fidelity, el screener de ETFs, es excelente. ETF.com y para armar portafolios, incluso con ETFs, yo tenía, porque me habías dicho, yo tenía aquí un libro, este es muy bueno y aquí están todos mis bookmarks, ¿no? Muy bien. Entonces, sí. El distribuidor de activos inteligentes sería traducido al español, ¿no? Ese libro te habla mucho de conceptos básicos, de, por ejemplo, cómo puedes tener una idea del riesgo en tu portafolio, sabiendo la desviación estándar de tu portafolio. Es para gente que quiere aprender cosas básicas y quiere una parte bien didáctica desde el punto de vista algo estadístico. Lo que me gusta es que hace simulaciones de retornos de portafolios de diversas diversificaciones y te dice, mira, para los diferentes tipos de riesgo que hay, si combinas solo renta fija con variable y sin internacionales, te puede dar este retorno con los históricos, ¿no? Él es bien claro de que estamos usando retornos históricos. Y una de las cosas que más me gustó del libro es que te dice, aunque tú seas muy amante del riesgo, de que quieras tener todo tu portafolio en renta fija, deberías tener algo en renta variable, si eres muy amante del riesgo, en renta variable, deberías tener, aunque sea un poquito en renta fija, porque ya él te muestra el gráfico, el riesgo que baja tu portafolio por tener ese poquito en renta fija es mayor, o sea, bajas más de riesgo de lo que se afecta a tu retorno. Claro. Yo te decía, o sea, tú estás básicamente
manteniendo casi tus retornos, pero bajando el riesgo en algo que puede estar como diciéndote por qué no tener. Y de hecho, yo todavía no tengo renta fija. Creo que es algo que le falta a mi portafolio para tener la diversificación perfecta, ¿no? En mi patrimonio. Cash, renta fija, renta variable y real estate. Entonces, me falta la renta fija y sí estoy, tal vez por la edad en la que comencé, no vi todavía, pero ya estoy pensando tal vez en unos 5 años comenzar a vender un poco del portafolio y transformarlo en ETFs de bonos, por ejemplo, ¿no? Para tener terreno fijo. Y otro, de ahí viene algo muy importante que nos sirve para invertir y para resolver problemas en general. Hay lecturas muy buenas de, obviamente, Warren Buffett, que es el que todos vamos a recomendar, pero en especial Charlie Munger tiene discursos que dio y están transcritos en el internet, donde él te habla no directamente desde el punto de vista del inversionista, sino de modelos mentales, cómo resolver problemas y de cómo tomar decisiones. Y ahí él te va diciendo, cuando yo compré esto pasó esto, cuando yo contraté a este gerente lo vi por esto, yo me cuidé de tener este sesgo haciendo esto. Por ejemplo, él dice, recomienda, cuando contrates a alguien, cuando vayas a contratar a alguien para una posición, trata de que lo último que vaya a hacer es verle la cara, porque eso te puede tender a tener un sesgo. Primero analiza su currículum, hazle una entrevista tal vez por teléfono, hazle resolver algún problema por internet y al final conócelo, ¿no? Ya cuando tengas la decisión y dices, este es el perfil que me gusta, eso para evitar un riesgo. Por ponerles un ejemplo, pero me parece que son como 25 diferentes modelos mentales que te recomienda ahí. Sí. Yo también recomiendo mucho leer a Charlie Munger y hay un subreddit en Reddit que es muy bueno, que se llama Stocks, simple, r/stocks. Se van a la parte wiki del subreddit, es en inglés, y en la parte wiki es una enciclopedia para el inversionista, y está desde lo más básico hasta los que ya sabemos algo más, podemos irnos, y está de todo, análisis técnico, análisis fundamental, y ahí se va dividiendo como un árbol, tienes para uno sacar un máster, un PhD ahí solo con esa información a la que te va a conectar el subreddit de Reddit. Muy bien, muy bueno. Pues muchísima información. Así que muchísimas gracias, Omar. Repite, por favor, aunque yo luego lo pondré aquí abajo y todo, de Twitter, donde te pueden encontrar para que vayan ahí y a partir de ahí pues puedan acabar de seguirte, ¿no? en distintos puntos de tus redes. Pero, ¿dónde te pueden encontrar? En Twitter, Omar S. López Arce. Ese es mi Twitter ID. Y la página web es businessmarket.club. En Twitter está el link también y ahí en la página web va a estar el link al canal de YouTube también. Y al blog. Si quieren suscribirse al blog también, cada 2 semanas escribo algo sobre bolsa, algún análisis, pero eso es básicamente cómo me pueden contactar. Muy bien, perfecto, genial. Pues nada, por mi parte ha sido todo. Si te queda algo en el tintero, Omar, o sea que hemos estado un buen rato, creo que muchísima buena información, muchísima, yo creo que transparencia, ¿no? Se puede sacar muchísimas cosas positivas de esta entrevista, de esta charla tan amena que hemos tenido. Y ya digo, si te queda algo más así en el tintero, algún detallito que quieras comentar, alguna cosita. Si no, pues la verdad que ha sido un placer, ha sido un lujo, muy contento de haber contactado contigo, obviamente, y que hayas aceptado. Y bueno, pues ya sabéis, en Bolsa Free, pues es donde a mí me podréis encontrar y obviamente, pues cualquier tipo de enlace más que queráis o alguna cosita, pues solo tenéis que pedirlo. No sé, Omar, ¿algo más? ¿Alguna cosita? Simplemente darte las gracias. Fue un placer. El tiempo voló porque estuve muy a gusto. Ha sido muy entretenido y muy didáctico el día de hoy. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Me repito, a ti, obviamente. Y nada, os invito pues a que veáis esta entrevista. Si habéis llegado hasta el final, pues como siempre digo, que me ayudéis a difundir, sobre todo pensando en aquellos inversores que estén empezando y que obviamente puedan sacar el máximo partido a la entrevista y, bueno,
puedan sacar máximo rendimiento a todo lo que se ha ido comentando hoy, ¿no? Por ejemplo. Así que ya digo, os invito a difundir, os invito a suscribiros, tanto a Omar como Bolsa Free. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo, en una próxima entrevista, nos escuchamos en un próximo Space. Y por mi parte, poco más. Hasta la próxima y nada, cuidar vuestras inversiones, que estamos en una época complicada y ya digo, siempre buenos valores, buenas tendencias y en estos momentos, paciencia. Un saludo, Omar, muchas gracias, que vaya muy bien y nos vemos en otra. Hasta luego.